y nos des la dirección que necesitamos y que requerimos al mundo para comprender tu palabra, Señor, y poderla poner en práctica, Señor, día con día, Señor. No vamos a dar nada más oidores, Señor, haznos hacedores de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre Santo, y te doy muchas gracias. Amén. Padre, no te doy gracias también por eso, por un día más. Nos permite estar aquí reunidos, Señor, y te agradecemos, Padre, las bendiciones que nos das día a día, Señor, y también uno con mis hermanos, Padre, para que los fortalezcas en este momento a nuestra hermana Maitú, Señor, que pues tú seas su consuelo, Padre, que ella pueda estar, pues tranquila, Padre, sabedor que está en tus manos y ahorita está contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te lo pido y te doy las gracias, Padre, por esta reunión. Amén. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias por tu permiso, Padre, que nos hayamos reunido para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno que estamos aquí, Señor, fortalécenos, Padre Santo. Te pido, Señor, por la vida de mi esposo, Señor, que tú lo guardes. Te lo pido, Señor. Te pido por la vida de mis hijos, Padre, que lleves conmigo a casa, Señor, de la escuela, Padre. Y te pido también por la nena, Señor, la guardes, la cuides, la sigas en el Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Se llama Brian, ¿quiere dar? Señor, te doy gracias por este día. Te quiero dar gracias por la vida de todos los que estamos aquí reunidos. Te quiero pedir que supla la necesidad de todos, cada uno de los que estamos aquí, que nos bendigas, nos protejas. También te quiero pedir por mis hermanos que voy en la escuela. Te quiero pedir por que suplas el alimento de todas las casas del mundo. Te quiero pedir por mí, porque ya voy a iniciar la preparatoria. Te quiero pedir por mi prima, que la sanes, que la saques toda enfermedad, para que pueda crecer con bien. Te quiero pedir por mi señor, que le pases el alcoholismo de su mente, para que pueda estar con su familia. También te quiero pedir por mi abuelita, que la mantenga sana, que le trates toda enfermedad. Te quiero pedir por mamá para que pueda conseguir un buen trabajo. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por recibir, Señor, por permitirme estar aquí, Padre, para seguir escuchando tu palabra, Señor. Te pido por los hermanos, por el pastor, Señor, por su casa, por sus hogares de los hermanos, Señor. Por todas aquellas personas que te necesitan, Padre, que tú estés con ellos. Aquellas personas que te van a ver que encuentras, Señor, todas que te buscan, Padre Santísimo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ya. Ok. Pues acuérdense que cada vez que nos reunimos es una reunión de adoración. Adorar significa demostrar el amor. Por eso es que uno dice, ay, yo adoro a mi hijo, ¿no? Yo adoro a mi esposa. ¿Por qué? Porque le demuestras tu amor, porque lo amas. Entonces, adoración significa demostración del amor. Jesús nos enseñó que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Demostrarle a Dios que lo amamos obedeciéndolo. Y lo que hacemos, o lo que debemos hacer cada vez que nos reunimos, es hacer lo que Él mandó como una demostración de que lo amamos, por eso lo estamos obedeciendo. Entonces, cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, estamos adorándolo. Cuando le damos gracias, también, entonces no sé si alguien le quiere dar gracias por algo que haya pasado en su vida en los últimos 15 días, porque hace 8 días ya no alcanzamos a llegar. Entonces, cuéntanos. Fui al doctor, Uh-huh. me dijeron que me iba a estar haciendo. En serio, bendito sea Dios. Que me pedían que fuera a llevarla a la de la vista. Me dijo el doctor, tienes que llevarla para descartar cualquier cosa, pero también la veo al 100 y ya no es como la niña que no se sostenía. Bendito sea
y ya subió de peso, entonces el milagro ya. ¿Y ya llora más? Ya. Y lo que para otros papás es, ¡ay, qué niño tan molesto! Para ellos, música celestial, que llore. ¿Por qué no podía hablar? Bendito sea Dios. Le damos muchas gracias a Dios. ¿Alguien más? Pues yo, porque bueno, es que nos han pasado muchas cosas en la casa porque nos estamos levantando. Bueno, ya llegamos aquí desde que nos vamos a reunir, a leer y a orar en las mañanas, bueno, en las madrugadas. Y bueno, somos mis hijos, sus hijos de mi hermana, que son 2, y ella. ¿Él es su hijo? Ajá. Sí. ¿Y otro? Y otra niña. Otra niña. Y la verdad nos han pasado muchas cosas muy feas, pero bueno, sentimos que hasta nos odian en la casa, pero Los ataques, claro, es ni modo. normal. Pero sí, pues doy gracias por eso. Y bueno, y porque estoy aquí. Porque la verdad se nos dificulta mucho. No por el hecho de que no queramos venir, ¿no? Porque a mis hijos les gusta mucho y a mi hermana ya luego dice, vámonos. No, pues es que no hay para el pasaje, ¿no? Pero estamos orando porque pues Dios nos ayude a venir y bueno, pues por eso yo doy gracias. Gracias. Ara, algo por lo que le querías dar gracias. Ahora sí que ella estaba en Puerto Escondido y extrañó el smog y se regresó, no es cierto. Pero Dios cumplió uno de tus sueños, que era pues, viajar en avión, ir a la playa, fueron unas vacaciones. Cuéntanos ahora. No, pues sí, le doy muchas gracias a Dios porque bueno, igual pasé por situaciones muy difíciles, pero Dios siempre estuvo conmigo, o sea, nunca, bueno, vi su promesa de Dios que nunca me dejaría ni me desampararía, y pues le doy muchísimas gracias, ¿no? Porque, como dice Beto, ¿no? Sí me cumplió el sueño de que pude viajar en avión, en alguna ocasión le dije, pero no le dije ni a dónde ni cómo, conocí Mar del Mar, o sea, lo tenía muy cerca, y pues me dio la oportunidad de conocer a mucha gente allá que pues nunca había imaginado. Y pues le doy gracias también porque pues vi algo que mi mamá necesitaba. O sea, mi mamá creo que ya ha sido diferente igual conmigo y pues ha sido para bien, ¿no? O sea, mi mamá se le ha hecho difícil acercarse a Cristo, yo creo que congregarse, pero está hablándoles a mi familia de Cristo. Entonces eso le doy muchas gracias a Dios porque pues mi mamá ha sido un poco más valiente, ¿no? En hablarle a mi familia de Jesús. Yo pensaba que yo tenía que ir así, de que yo aferrarme, de que hablarles la palabra de Jesús. Sí lo hice, pero creo que lo están haciendo a casa de mi mamá, ¿no? Gracias a Dios. Y que era un caso imposible, ¿no? Aquí orábamos, y cómo te atacaba y cómo... Sí, pues, de hecho... algo así como lo que están viviendo ustedes. Ajá, mi mamá era así como que... Recuerdo cuando me dijo, pues ya no eres mi hija y si te vas a ir, pues vete, ¿no? Y digo, ¿qué? Pero ahora pues ya mi mamá era la que está hablando de Cristo. Mi hermana igual ya, pues, creo que se sabe más los versículos que yo, y dice que no lee. Ella según no tiene tiempo ni nada, pero cuando la fui a ver, me habla de Cristo así muy bien, y digo, ay, no que no leí, ¿no? Pero sí, gracias a Dios está haciendo cosas grandes. Gracias también porque ya estoy aquí igual. Ahí está. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Alguien más le quiere dar gracias? Yo sí. ¿Te acuerdas que estuve hablando con mi sobrina que no quería dar clase? Tiene 4 meses. Ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pues hay que orar aquí por sí, qué bueno que nos acompañen. ¿Cuánto tiempo estuvimos orando? ¿Un año, 2 años? Casi desde que llegué aquí, como 4 años. Como Me 4 acordaba de años. 4 años. No, porque ya estamos hablando desde antes de tiempo. Está feliz. Bendito sea Dios. Y pues bueno, aquí esperando el segundo. Cuéntanos. A ver si tengo tanto que agradecerle a Dios, ¿no? Tengo tanto, la verdad, como dice la canción, ¿verdad? Sí. Es que Ya son los motivos. yo le he pedido tantas veces que me pusiera los medios, ¿no? Para que uno es uno, ¿no? De que mi hijo está esperando otra vez, ¿no? Y
La otra es de que, bueno, pues ya pues, ¿no? Para que yo me pudiera casar con ella, ¿no? Y bueno, ya para ¿Y cómo va eso? ya detallitos para que ya la próxima semana pues, yo esté ya bien casado. Pues vamos a la Y entonces, bueno, pues... Y aparte, Los medios nada más para la yo abuela. en mi casa yo hago la reunión solo, ¿no? Y pues mi esposa ya se está empezando a involucrar poco a poquito, ¿no? Antes cerraba la puerta, ¿no? Y hay un vecino que vive hasta arriba. Ya tuve mi primer invitado ayer. Entonces, bueno, pues, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo le agradezco a Dios que él, pues, promueva las Riquezas espirituales, sociales, físicas, cívicas y materiales. Son las riquezas que Dios puso. Y bueno, pues eso es lo que yo quiero agradecer a Dios, ¿no? Por todo lo que ha hecho en mi vida y cómo lo ha transformado Él, ¿no? De una manera sobrenatural. Hablábamos hoy en la clase que el método del Señor Jesús es el de la semilla. Una semilla es suficiente si permanece suficiente tiempo en la tierra para germinar y luego hacer un árbol que da muchos limones y muchas semillas. Entonces, una semilla. Entonces, a veces uno dice, ay, es que Dios, el sol, pero es permanecer, y a su tiempo el fruto viene. Había un niño chiquito. Es mi hijo. Es tu hijo. Pues bendito sea Dios. Ahora sí que, pues yo le doy muchas gracias por muchas cosas. Pero pues hoy pude ver la gracia de Dios, la mano de Dios, cómo en los momentos más difíciles, lo que estamos aprendiendo aquí nos sostiene, nos levanta, porque en medio de todo, Mari, Clara, se llama Juanita, otra de sus hermanas, bien fortalecidas, contentas de que saben que su mami está con el tema Cristo, y una nieta pues que ya se está congregando con Mari, vino pues con el esposo, dijo, yo no he entregado a mi bebé ante Cristo, pero pues también tengo estos otros dos. Entonces Ruth, Valeria y Marcos. Ruth de 1 año, bueno, de 11 meses, la niña de 7 y el niño de 8, y allí pues hicimos así como que una bolita acá aparte y entregamos a los niños al Señor Jesús, que bueno, es lo que hicimos con tu niña, ¿verdad? Ya se le entregamos al Señor Jesús. Entonces, y pues bueno, ahora sí que es la gracia de Dios, es el poder de Dios, y eso es para lo que necesitamos a Cristo, para los momentos de mayor necesidad. Muy triste ver a los otros hijos desconsolados, muy mal, porque pues no tienen esperanza, pero Dios nos dio la oportunidad de poder orar. Repitieron todos, yo pude constatar, y luego me dijeron sí, todos estaban repitiendo la oración para recibir a Cristo. Entonces, pues, bendito sea Dios. Vamos a la lección de hoy. Es la lección 3. Si me puedes hacer, por favor. Ahí está. Lección 3. Y aparece aquí todo. Bajo nuestra administración o bajo nuestra mayordomía. Esta es la lección 3 del módulo 9 y se llama Mayordomos Honrados. ¿Estamos listos? ¿Sí? Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos tu palabra, que la podamos asimilar, que la podamos entender
y sobre todo que la podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras de la clase les voy a hacer un café bien rico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya se ve. Un café super gourmet. Es mejor que los de Starbucks. Armando, ¿me pasa que se manda, por favor? Vamos a dar una lección sobre mayordomos honrados. Mayordomos honrados. Claro, si tú tienes un mayordomo o administrador en tu negocio, ¿cuál es la cualidad más importante que tú más desearías en un mayordomo? Que sea ¿qué? Honrado. No te importarían otras cosas, pero te importaría que sí fuera honrado, porque de allí depende que él te sirva a ti o no te sirva a ti. ¿Y cuál es la definición de un mayordomo honrado? Sería que un mayordomo honrado es aquel que no le roba al patrón. Por ejemplo, si tú le dices a tu administrador, mire, me avisa todo y le voy a pagar a usted $3,000 mensuales. Así que usted puede tomarse para usted de mis ganancias $3,000 por mes. Si él se queda con 3,500, ¿qué está haciendo? Está robando. Entonces, un mayordomo honrado es aquel que se queda solamente con el salario asignado por el patrón. Si se queda con más, es un ladrón. Muy bien, vamos a ver como ejemplos algunos tratos entre patrones y mayordomos en este mundo, en esta tierra. Yo no sé muy bien cómo son los tratos aquí en Estados Unidos o en México, pero sí sé cómo son en la Argentina, así que les voy a decir más o menos cómo es en la Argentina. Aquí tenemos el patrón y aquí tenemos el mayordomo. En la Argentina, en los campos del trigo, el patrón pone la tierra, o sea, el capital. Yo tengo una gran cantidad de tierras, muchas hectáreas, yo pongo el campo. Y el mayordomo pone la mano de obra, pone el trabajo. Cuando llega la cosecha y se pagan todos los gastos de las ganancias, el trato en Argentina es 50% para el patrón y 50% para el mayordomo. No sé si es así por estos lados, pero así es en Argentina. Le llaman a estos tratos medieros, porque van a medias. Así que, ¿qué pone el patrón? El campo. ¿Qué pone el mayordomo? El trabajo, los obreros, pone todo, porque él no es dueño del campo. Así que el patrón le entrega el campo y se olvida. Y el mayordomo lo trabaja y luego le da al patrón la mitad de las ganancias. No es en todas partes así. En la zona de las viñas, donde se hace el vino, en Mendoza, en Argentina, las viñas, claro, en las viñas hay menos trabajo, porque la viña ya está plantada, el trabajo está todo hecho, solo hay que cuidar, sacar los pastos, podar y regar. Entonces el mayordomo recibe menos, porque es más lo que pone el patrón y menos lo que pone el mayordomo. Así que en las viñas los tratos son que el patrón se queda con el 75% y el mayordomo con el 25%. Estos son los tratos en las viñas de Mendoza y San Juan en mi país. Perdonen que hablo de mi país porque yo no sé cómo son acá los tratos. No viví en el campo, mientras que allá sí, yo soy medio campesino. Muy bien, estos son los tratos entre mayordomo y patrón aquí en la tierra. Algunos de ellos, hay muchos más. Esto es solamente como un ejemplo. Pues bien, vamos a ver ahora el acuerdo entre Dios y sus mayordomos, cómo es. Dios pone la tierra. ¿De quién es la tierra? Dios. Él pone la semilla.
Tú sabes que los hombres hemos hecho en los laboratorios semillas igualitas a las que hacen las plantas. Por ejemplo, de trigo. Hemos hecho una semilla de trigo, el mismo tamaño, el mismo color, el mismo sabor. Al analizarla son los mismos elementos. La única diferencia es cuando la plantan no crece nada. Porque le falta ¿qué? La vida. La vida que solamente la puede poner Dios. Así que Dios pone la tierra con la semilla. Él pone el sol. Él pone la lluvia. Él pone el petróleo. ¿De quién es el petróleo? Él pone el petróleo porque ustedes saben que el petróleo no es de la Texaco. Dios puso el petróleo allí. Él pone el petróleo para que hagamos caminar las máquinas. Él pone el hierro para hacer las herramientas. Él pone el oxígeno. Y aún nosotros, ¿de quién somos? Él pone el obrero. Lo único que ponemos nosotros es la mano de obra o el esfuerzo de levantarnos a la mañana e ir a trabajar. Ponemos la mano, porque todo lo demás está hecho con materiales de quién. Así que Él pone la tierra, la semilla, el sol, la lluvia, los combustibles, el material para hacer las herramientas. Él pone todo y nos pone a nosotros que somos de Él. Nosotros ponemos la mano de obra. Entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿cuál es el trato de Dios con sus mayordomos? Y el trato, según las Escrituras, es este. Cuando recibimos la ganancia, cuando cobramos el sueldo de todo lo que hemos ganado con el trabajo que hicimos, usando todos los materiales que son de Dios, nos preguntamos, ¿qué es la parte que corresponde al patrón y qué es la parte con la que nos podemos quedar nosotros? Por supuesto que el trato de Dios es el más benévolo para el mayordomo. Dios dice, bueno, a mí me dan el 10% y ustedes pueden quedarse para ustedes con el 90%, no porque el 90% es de ustedes, es también mío, pero yo le dejo a ustedes para que lo administren a su parecer, como ustedes quieren. El 10% no, porque es mío, pero con el 90% ustedes les dejo que hagan lo que quieran. El 10%, este es el origen. ¿Cuántos oyeron alguna vez la palabra diezmo? Todos oyeron, así que no estoy contando nada nuevo aquí. Pero lo que yo no sabía por muchos años, ¿cuál era el origen de los diezmos? Yo creía que el diezmo era agarrar un billetito un poquito más grande y ponerlo. Yo creía que uno daba el diezmo cuando podía. No, un momento, el diezmo no es una ofrenda. Repito, no es una ofrenda. Ofrenda es cuando damos voluntariamente de nuestro 90%. El diezmo es la parte de Dios que pone todo. Es la porción, el porcentaje que le corresponde a Él como dueño y Señor de todo. Déjeme decirle que la única manera, y quiero subrayar esto, la única manera de demostrar en forma concreta que Él es el dueño de todo es pagándole el diezmo. No solamente diciendo, Señor, sino pagando el diezmo. De pagar el diezmo no es algo que podemos decidir si lo vamos a pagar o no. Esto ya está decidido. Es algo que ya Dios lo ha establecido desde el Génesis. Está establecido así. No es que tú tienes que decir, bueno, voy a decidir si pago el diezmo o no pago. Es como ir a la panadería.
y decide a la señora, me da 1 kilo de pan, y cuando te lo da, te dices, mire, tengo que decidir si le pago o no. ¿Tienes que decidirlo eso? No, ya está decidido. Es como la cuenta de la luz y del gas, no tienes que decidir, tienes que pagar. El bien amigo, tú me dices, bueno, mire, no me pague de entrada, cada mes vencido me paga, le tengo confianza a usted. Bueno, entonces yo me mudo al departamento y cuando llega fin de mes, tú vienes a casa para cobrar alquiler. Y cuando tú entras, digo, ¡uy! Aquí llega el dueño del departamento y empieza a cantar. Tú eres el dueño, tú eres el dueño, tú compraste esta casa y eres el dueño, pero no te pago. Entonces tú esperas y esperas y esperas. Y pues dices, bueno, ¿será que el hermano se olvidó? Voy a venir otro día. Al mes que viene vuelves otra vez. Y yo tengo ya un coro. Con guitarra y todo. Y cuando entras cantamos, eres el dueño, eres el dueño, eres el dueño, eres... Pero no te pagamos. Así que te vas y dices, pero ¿qué será? Y vienes al tercer mes esperando que te pague los 3 meses. Ya tenemos un órgano de tubos. Y cuando entras cantamos, sí yo sé que eres el dueño, sí yo sé que eres el dueño, pero no te pagamos. Dice, cállate la boca, deja de cantar y páguenme la cuota. Porque la única manera de demostrarlo Miren, amigos y hermanos, la única manera de demostrarle a Dios que Él es el dueño no es cantándole coritos, es pagándole. ¿Está claro? Después cantar los coritos si querés. Pero primero, mostrar en verdad que crees que Él es el dueño. Al pagar el diezmo estamos diciendo, yo creo que tú eres el dueño de todo. Al no pagar el diezmo nos hacemos nosotros los dueños de todo. Lo usamos como si fuera nuestro y no es nuestro. Un mayordomo honrado es aquel que no le roba la parte que es del patrón. Vamos a ver ahora en las Escrituras todo esto que yo acabo de decir, vamos a verlo ahora en las Escrituras. Abrimos la Biblia en Génesis, capítulo 14, que es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia. Génesis, capítulo 14. Y el versículo 18 al 20. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Aquí tenemos un caso muy interesante. La palabra 10ª parte o diezmo aparece aquí por primera vez. No sabemos de dónde sacó Abraham que había que pagar el diezmo. Pero una cosa es bien clara, que aparece un sacerdote y Abraham espontáneamente, sin que el sacerdote tenga que predicarle 1 hora primero, espontáneamente es evidente que Abraham sabía que es una cosa muy acostumbrada.
sabía que al sacerdote había que darle el 10% de todo lo que uno tenía. Entonces llega el profeta y lo primero que hace es recordarle a Abraham que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Le da a Abraham la comunión, pan y vino, que es un tipo de la comunión con Dios. Y Abraham entonces, después de tomar la comunión, le da al sacerdote los diezmos de todo. Cabe una pregunta, por supuesto, acá muy lógica. ¿Quién le enseñó a Abraham a pagar los diezmos? No está en la Biblia especificado, pero sí está que es una cosa normal y corriente. Ya en Génesis, mucho antes de Moisés y de la ley. Pero eso no es nada, vamos más atrás. ¿Quiénes eran Caín y Abel? Hermanos, ¿hijos de quién? De Adán y Eva. No dice la Biblia que era el 10%, pero sí dice que andando el tiempo, Caín era el que cultivaba la tierra y Abel era el que tenía las ovejas. Abel le trajo parte de las ovejas y Caín trajo parte de su cultivo. Ahora, ¿quién? No dice que era diezmo, pero sí, por lo menos sabemos que ellos le traían parte a Dios. ¿Por qué? No sé. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel que había que hacer eso? Para mí esto es más fácil. Tiene que haber sido ¿quién? Adán. ¿Y quién se lo enseñó a Adán? Tiene que haber sido Dios. Por eso es que yo creo que lo del diezmo fue enseñado a Abraham por Dios en el jardín del Edén. Miren, robar el diezmo en un simbolismo es como Adán, que podía comer de todos los árboles menos de uno, porque él era mayordomo. Cada vez que él veía ese árbol que no podía tocar, él decía, Dios es el dueño. Ese árbol le hacía acordar que él no era el dueño. Pero cuando él se apoderó de ese árbol, se quiso hacer el dueño. Dice Satanás, seréis como Dios. Le quitó a Dios lo único que Dios le había podido tocar. Y mis hermanos, yo veo en el 10% algo así como ese árbol prohibido, que el que se lo toca y se lo agarra para sí, está diciendo, yo acá soy el dueño de todo. De allí entonces que la mayordomía viene desde el jardín del Edén. Génesis 28:20. Ahora este es el nieto de Abraham. Este es Jacob. Génesis 28:20. ¿Qué pasa aquí en este pasaje? Pasa que Jacob era un mellizo con Esaú y se llevaban de contrapunto. Jacob era un muchacho de la casa, como decimos en Argentina, un nene de mamá, y Esaú era un nene de papá. Y era bien macho, le gustaba cazar, jugar al fútbol americano, todas esas cosas. Y entonces le daban de contrapunto. Y parecería como que la madre era favorita de Jacob y el padre de Esaú. Y por eso que se llevan mal. Cuidado con tener hijos favoritos. Un día se pelearon fuertemente porque Jacob le hizo un engaño a Esaú y Esaú prometió que lo iba a matar. Así Jacob se dispara de la casa, jovencito como era, se dispara, se va, tiene que irse porque lo va a matar el hermano. Y cuando se va corriendo por ahí, lo agarra la noche, y cuando se va a dormir, pasa esto que voy a leer ahora, Génesis 28:20. ¿Qué era Jacob de Abraham? Nieto. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Era nieto de Abraham, Jacob. Dice así, Génesis 28:20. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios,
la 10ª parte de todo lo que tú me des. ¿Qué hacer? Desde el primer dólar que gane, el 10% es para ti. Ahora, aquí es más fácil la pregunta de dónde sacó Jacob que había que diezmar. Seguro que lo aprendió de su papá Isaac. Isaac, ¿de quién lo aprendió? De Abraham. De Abraham. Así que lo que esto nos dice es que los patriarcas todos pagaban sus diezmos. Yo imagino a Jacob que veía que el padre Isaac contaba las ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta aparte. 11, 12, 13, 18, 19, 20. Esta aparte. 21, 22, 28, 30. Papá, ¿por qué cada 10 ovejas sacas una? Hijo, eso es para Dios. ¿Por qué para Dios? Y porque Él es el dueño del campo, del pasto, de las aguas, de todos. Esa es la parte. Y ese poquito le das. Bueno, pero es que Él pidió eso nomás. Y no era que tenían que dar cada 10 ovejas una cualquiera. Tenían que contarlas y la 10ª de Dios, porque si no iban a elegir todas las más flacuchas. No, si la 10ª la más gorda, había que dársela a Dios. No había que elegir. Muy bien. Entonces ya vemos que en la época de los patriarcas que amaban a Dios, pagaban su diezmo. Recuerden, hermanos, que la ley de Moisés todavía no existía. La ley de Moisés vino 430 años después de Abraham. ¿Sabes tú lo que va a pasar dentro de 430 años? En el año 2400, ¿sabes lo que va a pasar? Bueno, así sabía esta gente de la ley. Nada, evidentemente Dios tendría que haber dicho, porque todavía no había Biblia escrita. Moisés no había nacido. Faltaban 430 años para que nazca Moisés. Esto en la época patriarcal es evidente que viene desde el jardín del Edén, que Dios le enseñó que el hombre es mayordomo y Él es el dueño, y la forma de mantener presente esa verdad es pagando el diezmo. Cada vez que cogemos el suelo y sacamos el 10%, estamos diciendo: yo reconozco en mi vida práctica que tú eres el dueño. ¿Claro? Había una vez un hombre que no tenía nada, y Dios le dio 10 manzanas. 3 eran para que el hombre comiera. El hombre se las comió. Le dio 3 manzanas para que las intercambiara por protección del sol y la lluvia. Le dio 3 manzanas para que las intercambiara por ropa para cubrirse. Y Dios le dio una manzana para que tuviera algo con que mostrar su gratitud por las otras 9. El hombre miró detenidamente la 10ª manzana y le pareció más grande, roja y jugosa que las otras 9. El hombre sabía que Dios le había dado esta 10ª manzana para que pudiera dársela de regreso a él por las otras 9. Pero en lugar de dársela, prefirió retenerla, pensando que, al fin y al cabo, Dios era dueño de todas las demás manzanas del mundo. Así que el hombre se comió la 10ª manzana y le devolvió a Dios las sobras. Dios nos ha dado suficientes manzanas para suplir nuestras necesidades, mas con una de ellas podemos mostrarle nuestra gratitud. La decisión es tuya. ¿Le darás de regreso a Dios la manzana grande, roja y jugosa, o solo las sobras?
Muy bien, vamos a la ley ahora. La ley sí que es clara. La ley sí que es clara. Y voy a poner aquí en la pizarra para ayudarles a recordarse cuando hagamos las preguntas un poquito todas estas cosas. Estamos dividiendo la historia en tres partes. La primera parte es la época de los patriarcas, ¿ah? Se le llama la época de los patriarcas desde Adán hasta Moisés. Desde Moisés hasta Cristo se llama la época de la ley. Y de Cristo para acá se llama la época de la gracia. Muy bien, en la época de los patriarcas tenemos a Adán, tenemos a Caín, Abel, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, Vamos a la época de la ley. Noé es un patriarca. Yo nombro solamente aquí lo que la Biblia conecta con la palabra diezmos o algo que se parece. Es muy posible que sí, que también Noé pagara sus diezmos, porque era el único justo que había en aquella época. Muy bien. La ley de Moisés no creó los diezmos. ¿Está claro? Los diezmos vienen de mucho antes de la ley. Hay algunos cristianos que dicen, no, yo no pago los diezmos porque los diezmos son de la ley. Ese es un tremendo ignorante. Se ve que no sabe nada de historia. Los diezmos no son algo creado por la ley. Los diezmos son creados por Dios en el Edén. La ley luego los reglamenta, los regula, pero ya vienen desde antes. ¿Está claro esto? Entonces cuando te preguntes, ¿fueron creados los diezmos por la ley de Moisés? No, eso viene mucho antes. Vamos a ver cuál es el propósito de la ley de Moisés. Porque desde Adán hasta Moisés no había ley. No había ley. La ley vino recién desde Moisés en adelante. Vamos a ver por qué Dios le dio una ley a Moisés. Esto está muy claro en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Esto es muy importante, presten mucha atención. Dice así Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. Fue dada después, dice esta versión, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. En otras versiones de la Biblia dice algo parecido a esto. Fue añadida a causa de las transgresiones de los hombres. Le voy a explicar por qué dice esto la Biblia. Ustedes lo van a entender muy bien, porque lo voy a explicar hasta que lo entiendan. Ustedes saben que Dios le apareció a Abraham, y Abraham fue un hombre precioso. Se le llama en la Biblia el amigo de Dios. Es el padre de los creyentes, el hombre de la fe. Él vivía una comunión con Dios. No había ley en aquella época, no había ley. Así que la forma de Dios relacionarse con el hombre era a través de una simple amistad. Era una amistad. La garantía, hombre y Dios iban a servirse y obedecerse, era simplemente esa lealtad de amigos. No había papel firmado. Es como cuando tú le vendes
o le alquilas algo a un amigo y dices, no, entre nosotros no hace falta firmar papel. Mire, eso no lo haga, pero digamos, la amistad suficiente. Bueno, así era entre Dios y sus amigos antes de la ley. No había ninguna cosa escrita, no había ninguna lista de hagas y no hagas, era simplemente una amistad. Dios y Abraham hablaban como amigos y Abraham se portaba como un amigo. Isaac fue bastante bueno, pero no como Abraham. Un poquitito inferior. Jacob fue mucho más inferior. Los hijos de Jacob, unos atorrantes. ¿Se acuerda? Casi lo mataron a José. Y eso no es lo único malo que hicieron. Hicieron de todo, como decimos, las de Bertoldo. De todo. Esos muchachos. Es decir, que estas generaciones se iban día tras día desgastando. Día tras día iban siendo menos fieles, iban siendo menos leales a Dios. La amistad se iba deteriorando. ¿Está claro? Abraham, requete bueno, Abraham, muy bueno, Jacob, regular, y Jacob, muy malos. Dios dice, mi madre, si a esto los dejo así nomás, sin ninguna rienda, sin ningún freno, sin algo que los obligue a pararse y pensar, sin algún castigo, si lo dejo así, me voy a poner un día nervioso y voy a tener que mandar otro diluvio. Ya sé lo que es, les voy a dar una ley hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Si esta gente no hubiera deteriorado su amistad y hubieran sido fieles todos como Abraham, nunca hubiese existido una ley. ¿Está claro? Pero dice que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo, el Hijo de Dios y de María. Entonces, la ley fue puesta por causa de las transgresiones. Para esto, me hace ver a mi madre. Mi madre es una mujer muy especial. No debo decir mucho porque ustedes se pueden imaginar que tuvo 5 hijos y los 5 somos predicadores del Evangelio. Los 5. Toda la familia nuestra está en el ministerio, aún la mayoría de sus nietos. En la familia pusimos un orfanatorio que tenemos 130 chicos. Mi madre, una madre de estas que ponía inyecciones a todo el mundo en el barrio, gratis. Ella era partera de todo el mundo, gratis. Ella cocinaba en los retiros religiosos. En mi casa siempre estaban hospedados pastores, obreros del Señor, servidores, el pobre, siempre en casa había 5, 6, 10 personas viviendo aparte de la familia y comiendo. Era una casa de Dios. Esa era mi madre. Era buenísima. Uno de mis hermanos salió lo que llamamos la ovejita descarriada de la familia. La iglesia nuestra era muy estricta en Argentina cuando yo era chico. Y una de las prohibiciones era que no se podía jugar al soccer, al fútbol de allá. Y mi hermano jugó a la pelota y lo disciplinaron. Le cortaban era una iglesia muy santa, muy seria. Él se enojó y se apartó del Señor cuando era un adolescente. Y empezó entonces a venir tarde a casa. Venía como a la 1, a las 12, y nada más le decía, pero hijo de mi alma, ¿qué van a decir los vecinos? Somos una familia cristiana y te ven llegar a las 12 de la noche.
Pero hijo, no me hagas eso, por favor. Sí, mamá. Él no hacía, mamá era de buena. Un día se apareció a las 3 de la mañana. Mamá dice, hijo, por favor, no me hagas esto. Los vecinos saben que somos cristianos y ¿qué van a pensar? ¿Que venís? ¿De dónde venís? No, mamá, usted es de la vieja ola. En fin. Esto era hace como 40 años atrás. Un día se apareció a las 5 de la mañana. Fue un baile y se vino tarde. Mamá dice, mira, hijo, la próxima vez que vengas después de las 10 de la noche, dormís afuera. Él no le creyó. Mamá, esta mujer de Dios. Pero yo vi que a las 10 en punto, mamá cierra la puerta con llave y se pone la llave en su bolsillo. Como a la 1 llega él. Mamá, ya sé, a dormir afuera. Era invierno. Bajo cero. Y golpea. Hasta que no golpeó más. A la mañana a las 5:30 más va a ir a la puerta, estaba ahí. Yo te dije que ibas a dormir afuera. Al próximo día a las 9 estaba en casa. Ya que él se aprovechó del amor de mi madre tuvo que poner una ley. Y la ley nos arruinó a todos. Porque luego nosotros íbamos a la iglesia, teníamos que salir corriendo para delante de las 10, porque yo me decía, ¿cómo? A ellos sí y a mí no. Bueno, entiendan por qué Dios dio una ley. Fue añadida, fue puesta después por causa de la desobediencia de los hombres, hasta que venga Cristo. Entre todas las cosas que esta gente dejó de hacer, imagínense, cuando una persona comienza a apartarse del Señor, lo primero que deja de hacer es el dinero. Casi es lo primero. Cuando uno ve que deja de poner el diezmo, ya sabe que empieza a andar mal. Antes que se porte mal. Porque el bolsillito es lo primero que uno cuida. Yo no diría cuida, descuida. Porque pagarle a Dios es cuidarse. Entonces la ley, entre los reglamentos que pone pagarás al Señor tus diezmos. Ahora es un mandamiento. Bajo la época patriarcal, los patriarcas pagaban los diezmos porque eran honrados. No había ninguna ley que se lo obligara. Es como aquel que no tiene medidor de luz y paga igual la luz por honradez. Calcula más o menos cuánto puede gastar y lo paga. No hay más de eso, ¿verdad?, en el mundo. No digamos, en la época patriarcal pagaban sin ley, lo hacían porque eran honrados. Ahora, bajo la ley, tienen que pagarlos por obligación. La ley obliga, el que no paga, decía la ley, será maldito. Así nomás dice, el campo no te va a producir, va a haber pestes, plagas, enfermedades, bla, bla, bla. Si pagas, te voy a bendecir, va a llover a tiempo, voy a reprender las plagas para que no te toquen los sembrados. En fin, bajo la ley, Dios, pobrecito, con tal que le paguen, les ofrecía premios. Pero si no le pagaban, les ofrecía amenazas. Eso es el sistema de la ley. Qué pena, pobre Dios, teniendo que usar premios y castigos para que la gente le dé. Bueno, ¿cómo hacemos con los hijos nosotros, verdad? Le digo a mi hijo, Robertito, ¿podrías cortar el césped del jardín? Oh, no, papá, estoy cansado, tengo que hacer los deberes, tengo... Lo cortalo, te doy $1. No, papá, decile a David. Es que quiero que vos lo cortes, te doy $2. Papá,
papá, mañana. Es que hoy viene visita y quiero que esté jardín lindo, cortármelo ahora. Yo doy $2. No, papá, no. Si no lo cortas, te voy con el cinto. Entonces lo corta. Si no lo corta por el premio, lo corta por el cinto, pero lo corta. Ahora, eso no es. Lo ideal sería que mi hijo cortara el césped porque yo, su padre, se lo pido. Más, lo ideal sería que él mismo vea el césped, crece y diga, papito, ¿querés que te corte el césped? Así sería lo ideal, ¿verdad que sí? Porque yo le doy a él todo lo que tengo y lo que puedo, sin que él me pida. Bueno, qué pena que Dios, en vez que sus hijos y mayordomos le digan, padre, aquí está el diezmo, él tiene que decir, si me das el diezmo te voy a bendecir, te voy a dar un regalo, voy a hacer que llueva, y si no das, te voy a dar una pala. Qué pena que Dios tiene que recurrir a eso. Dios tiene que recurrir a eso cuando falta la honradez. Bajo la ley, qué pena. Pagar el diezmo no es más señal de honradez. Por la ley hay que pagarlo por obligación. Claro que como dice el dicho nuestro, al que no quiere cargo, se le dan 3 tazas. Bajo la ley había que pagar mucho más que el 10%. Según las escrituras, y yo no voy a dar muchos detalles porque este no es mi estudio, los judíos pagaban un diezmo para Dios, otro diezmo para los pobres y otro diezmo para el rey. El diezmo de los pobres era un diezmo de cada 2 años, eran 3 o 3 años. El primer año es el diezmo de los pobres, lo regocijaban, se gozaban y lo comían juntos. Y el tercer año era obligatorio dárselo a los pobres. Así que era más o menos un total de casi 1/3 de sus ganancias. Si quieren leer cuánto daban los judíos a Dios, anoten en su papelito Deuteronomio 12:6. Allí dice, se calcula que un judío le daba a Dios 1/3 de todos los entrados, o sea, el 33%. Ahora, yo no tengo tiempo aquí, pero si usted busca Deuteronomio 12:6, si busca cada cosa que los judíos daban en este versículo, en una diccionario bíblico, se va a dar cuenta cuánto daban los judíos. Entonces repetimos, bajo la ley, pero yo me estoy ocupando aquí solamente del diezmo que es de Dios, que viene desde el Edén. En la ley había varios diezmos. Desde Edén había un diezmo para Dios. Por eso yo estoy contento que ahora no estamos más bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y ahora podemos volver a pagar los diezmos por honradez. Honradez. Ahora, ¿hay diferencia entre pagar los diezmos por honradez y pagarlos por obligación? Sí que no. Vamos a suponer que yo vengo caminando por la calle, ¿ah? Y resulta que por ahí por el suelo veo una billetera tirada. Digo, ¡uy, una billetera! Pero un policía me vio y me dice, señor, señor, ¿usted no levantó algo así como una billetera del piso? Sí, casualmente iba a devolverlo a la comisaría. Sírvase, señor. La devolví. Por obligación. Pero supóngase que yo voy caminando, veo una billetera, una billetera, ¿quién la habrá perdido? La voy a llevar a la policía, le ven en la mano, por si el que la perdió pasa por aquí y ve que yo la estoy llevando.
Señor, aquí encontré su billetera, quiero devolverla. Usted note que las 2 veces yo devolví la billetera, pero una fue por obligación, la otra fue por ¿cuál vale más? Honradez. En la gracia no hay tal maldición que si no paga el diezmo lo voy a hacer, no, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso está bien claro. Anótelo en Gálatas 3:13. Y quiero que me escuches bien. Yo no creo que si tú no pagas los diezmos que Dios te va a castigar. Ni tampoco creo que si pagas los diezmos Dios está obligado a bendecirte. Que Él lo haga está bien. Pero mis hermanos, lo que hizo Cristo al liberarnos de la ley es que podamos volver a cumplir con Dios como Abraham, por honradez, por amor, por amistad. Porque eso es lo que vale. Pero ahorita te voy a dar más. Entonces, Dios depende de qué para recibir sus diezmos. De nuestra honradez. Y te digo una cosa, hay muchísimos, si tú escuchas la televisión, los predicadores, vas a notar que muchísimos predicadores apelan para que des el diezmo a que Dios te va a bendecir si das el diezmo. ¿Nunca oíste eso? Si usted da el diezmo, Dios le va a multiplicar. Dios, porque es cierto que la ley dice eso. Pobre Dios, es lo que yo hago con mi chico para que me corte el pasto. Y la motivación de muchos para diezmar, yo pago el diezmo para que Dios me bendiga. Mira, es cierto que Dios te puede bendecir si pagas el diezmo, pero si esa es tu motivación, es una motivación sucia. No estás pagando porque eres honrado, sino porque eres interesado. Y te digo una cosa, yo he descubierto que cuando yo pago el diezmo motivado por mi honradez, el diezmo es más seguro que si lo pago motivado por el interés de la bendición. Porque digamos que yo soy un millonario, yo no pedí su mala bendición. Me dice usted, hermano Ortiz, usted es millonario, sí. Si paga el diezmo y lo va a bendecir, ya estoy bendecido yo. Sí, ¿qué me importa? Es decir, que si uno va a pagar el diezmo porque está bendecido, para que Dios lo bendiga, si ya está bendecido, ¿para qué lo va a pagar? Esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es que pagamos porque somos honrados. Mis amados hermanos, cuando terminemos este estudio aquí, que lo que nos motive para pagar a Dios su diezmo es que como somos nacidos de nuevo, como somos, pero que tenemos que ser honrados. No podemos ser ladrones. Si no, va a tener que venir el Señor con un rebenque y decir, esta es mi casa de oración y ustedes la hicieron cueva de... Entonces, la Escritura dice en Malaquías 3:8, uno de los últimos libros en Antiguo Testamento, y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede robar a Dios? Pues ustedes me han robado. Dice acá. Claro, ustedes se dan cuenta, la respuesta natural, ¿quién le va a robar a Dios? Entonces, ¿puede uno robarle al jefe de policía? Por eso Dios dice, ¿acaso un hombre puede robar a Dios? No. Sin embargo, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos. Y en las ofrendas me han robado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están robando. Y por eso voy a maldecirlos. ¿Ve? Esto es bajo la ley. Lo que dice la Escritura, en otras palabras, es que el diezmo no es una ofrenda, es un pago. Si no lo pagamos, no estamos robando. ¿Está claro que el diezmo no es ofrenda? Muy bien. Entonces, es hora que
que arreglemos las cuentas. Yo creo que si alguno de ustedes robara en la joyería o robara un banco, aquí en la comunidad tomaría en cuenta de usted, ¿verdad? Pero es mucho peor robarle a Dios. Porque dice un dicho, si usted roba el banco, dicen que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Pero robarle a Dios, eso sí que es pecado. No hay que robarle ni al ladrón, ni tampoco robarle a Dios. Así que Dios no está pidiendo un regalo, está pidiendo lo que es de Él. ¿Está claro? Ok. El versículo es el último que mencionó él. Este lo van a hacer en casa. Es Malaquías 3:10. Y aquí dice: traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se los quiero dejar tarea porque el testimonio que yo les quiero contar es que desde hace 25 años yo motivo a los presos a que diezmen. Cuando es la primera vez que se los digo, varios varios me dicen: oye, ¿cómo se te ocurre decirnos que paguemos el diezmo si estamos arruinados? Estamos presos en bancarrota. Entonces yo les digo: mira lo que dice aquí. Dios dice: ponme a prueba y vas a salir de la bancarrota. Entonces les hago un trato y les digo: vamos a hacer un trato y yo voy a quedar como aval de Dios. Tengo 25 años siendo aval de Dios. ¿Cómo? Les digo: empieza a dar tu dinero. Es que es muy poquito lo que me traen apenas 20 pesos por semana. Bueno, si es poquito lo que ganas, ¿cuánto es tu dinero? 2 pesitos. Porque no tomes Coca-Cola un día con eso. Y ve anotando, fecha tal, di 2 pesos. Cuando te vuelva a llegar 10 pesitos, da 1 peso. 1 peso da 10 centavos. 10%. Y así pon fecha tal, anota todo lo que das. Si a la vuelta de 3 meses Dios no te ha prosperado y no estás dando más de lo que estabas dando hace 3 meses, yo te devuelvo todo lo que has dado al doble. Porque Dios no miente. Solamente 2 veces me quisieron hacer tránsito, ¿no? Una vez uno dice que había tomado sus notas y todo, entonces ese día que yo llego, me dice: fíjate que pues fulano iba a venir aquí a decirte: mira cuánto he dado, y cada vez doy menos, ¿no? Empiezas dando 100 pesos y luego a los 3 meses ya das 10 pesos porque ya recibes menos, ¿no? Entonces dice: pero, y ya dice, estábamos aquí, pues hablaron entre ellos y dijeron: pues ahora que venga Beto, pues vamos a ir con él y decir: ya sabes que no le creas nada, usa drogas, anda mal. Y ayer lo trasladaron, dice, para otra casa. Entonces ya no hay problema. Y luego otro vino y me dijo: mire, aquí está, Dios no me ha... Entonces, en la cárcel, yo les animo y les enseño que tienen que llevar un registro de todos los que pagan diezmo, porque como aquí habló claramente, el diezmo no es algo privado. Tú no vas a la tienda y te voy a pagar. No, tú pagas porque estás adquiriendo algo, pagas porque el dueño de la tienda puso esas reglas. Hay que pagar por lo que compras. Damos el diezmo porque Dios es el dueño y porque somos mayordomos de Él, y Él promete bendecir si obedecemos. Ahora, si uno lo hace por la avaricia de pues tener más, Dios nos va a dar una lección, pero ese es otro punto. El punto es que Él vino y le hablé pues al tesorero ahí del grupo, le dije: a ver, tráeme las cuentas de como 20 veces, como 20 cosas que tenía él aquí en el libro, nada más tenían 4 veces, de mucha menor cantidad. Le dije: de acuerdo a lo que es que dice, es que en secreto lo puse. Les dije: habíamos quedado que no es en secreto.
pides un sobre, anotas tu nombre, porque se lleva un registro. Pero está bien, le dije, si quieres, lo que está aquí es más, le dije, lo que está aquí te lo voy a dar al doble, le dije, pero tú le vas a dar cuentas a Dios si me estás mintiendo. Y se quedó así. No, entonces no le dije, no. Entonces, no, ahí muere, no quiero problemas con Dios. Dice, nunca, jamás Dios le ha fallado a nadie. Pero nos va a poner a prueba. A veces el diezmo equivale a pagar la luz o el teléfono, o es lo que nos falta para completar la colegiatura de los niños. ¿Por qué no confiar en Dios? Y pues si nos falta la luz, pues de modo el Señor nos proveerá. Él quiere que confiemos en Él, y créanme, vale la pena. A mí ni me preocupó cuando yo entendí esto. Yo dije, pues ¿cuál diezmo si yo no tengo nada? No tenía nada. Entonces hice lo que hizo Jacob y le dije a Dios, bueno, ¿quieres que dé diezmo? Pues quiero dar el diezmo, dame para que dé el diezmo. Entonces, dime si no es inteligente dar el diezmo. Hace como unos 4 o 5 años entendí con Abraham. ¿Sí lo puedo contar, hijo? No, sí. ¿Sí? Sí, ahora. Les estábamos inculcando que ahorraran. Y de los 4, él fue el único que sí tenía que usarlos. Todos los demás se habían gastado todo, ¿no? Entonces, pues llega un día, un sábado, y llega y me dice, papá, quiero pagar mi diezmo. Y le dije, dame. Le dice, no, dame. Le dije, no, tú dame. ¿No? Quiero pagar mi diezmo. No entendí, agarré 10 pesos y se los di. Y fue corriendo con sus ahorros y trajo un peso y me dijo, acá está el diezmo. Ya, como a la media hora, papá, quiero pagar otra vez diezmo. Me sacó otros 10 pesos y va corriendo y me da un peso. Al ratito, otra vez, papá, quiero volver a pagar diezmo. Ya le había gustado. Le volví a dar, la cuarta vez le dije, hijo, no soy banco, tranquilo, no soy Dios. Pero fíjate, entendí al que le conviene a nosotros. Puede ser que tú digas, estoy en bancarrota. Bueno, dile a Dios, Señor, estoy en bancarrota. Quiero salir de la bancarrota. Quiero pagar el diezmo. Pues aflójame también. No, dame para darte. Y Dios bendice. Entonces, quisiera yo, bueno, todo lo que es esta clase se contesta consultando esta misma clase. Casi, bueno, todo está acá. Entonces quisiera orar haciendo el pacto de Jacob. El pacto de Jacob es, quiero darte, pero no tengo. Dame, y de lo que me des, te voy a dar. Y dicho sea de paso, quedo como avaro. Lleve sus cuentas. Si en 3 meses Dios les ha prosperado, Dios se los devuelve al doble. No hay ningún problema. Dios jamás le ha fallado. Te va a poner a prueba. Te va a poner a prueba Dios. Y vas a ver, porque Dios quiere ver si realmente estás dispuesto a obedecer. Entonces, cierra sus ojos y repita conmigo. Padre Celestial, tú conoces mi situación económica. Tú sabes perfectamente cómo estoy ahora. Por eso, Señor, yo te pido que me prosperes para que yo pueda dar, para que dar sea un motivo de alegría, de gozo, no por lo que doy, sino por lo que recibí, y de la abundancia que tú me des. Te quiero diezmar. Sé que me pondrás a prueba. Permíteme recordar esto. Tú quieres honradez. Tú quieres obediencia. Gracias, porque tú dices que te pongamos a prueba. Eres tú el que lo dice, porque es cierto y es verdadero. Bendito seas, Padre. Amén. Entonces, pues bueno, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere.
Blanquis, te quiero pedir un favor. Sí, pero se quedó en la casa. Espérame. Sí, está. Ya sabes todo el día que yo tengo. Ahorita subimos, sí, creo que sí. Es más, hasta eso está confiando. Bien. Allí ya hacen uno que le dice, aquí Oscar, un sobre. Tú te lo vuelves aquí. Ay, yo te la administro. Qué gusto verte. Ayer me esperaba, pero me imaginé que estaba bien desvelado. Y llega Dani. Dani, dije que muchas gracias por su licuadora. No puedo, está dormida ahorita, eran las 6, dije no, se quedaron dormidos y qué buena hora. Aunque fue un caos, por eso me estuve, me llevó un caos. Pero a ver qué día vienen. ¿Puedes el jueves? El viernes mejor, ¿no? El viernes descansas. Órale, pues, en la tarde a las 6 los espero para ver lo de la boda y todo eso. ¿Sí? Sí. Ay, qué padre. Ay, sí, padre, la pichera. Qué padre. Con permiso. Ahí traigo dos aguas, ¿no? Mira, ya estaba muy apuntada. Sí, lleva tiempo verlo. Nos sentimos dioses. De la primera. Es que grabamos un montón de tanques ayer. Es que de la primera que hicimos, que los matamos, ya no de ahí nos sentimos un En buen. el cuadra. Después, Lo va a hacer pinta. sí. No manches, sale tus comentarios en el Facebook. ¿De qué? No jodas, y yo aquí. Nadie. ¿Por qué? No, con la cara de... Ya no lo vas a hacer. ¿De qué? Ya la...